El Leviatán, el monstruo marino que habita en las profundidades del mar. La bestia bíblica que solamente puede ser derrotada por Dios. Al día de hoy sigue siendo de los mayores misterios y datos aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido por mucho tiempo tema de interés y debate, ya que según relata la Biblia, si esta enorme criatura se llegara a desatar, no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. Pero antes de eso, no te olvides suscribirte a nuestro canal. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará contra Leviatán? ¿Será derrotado por Dios en el juicio final? ¿Quieres saber más sobre esta criatura y su posible significado? Pues este video es para ti. Así que ponte a gusto y disfruta. El Leviatán es una criatura mitológica descrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Es descrita como un gran monstruo marino. Leviatán representa el caos y la destrucción. El libro de Génesis capítulo 1 verso 21 nos da a entender de una manera amplia que fue creada por Dios en el quinto día de la creación. Y creó Dios los grandes monstruos y marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Antes que nada, ¿sabías que la Biblia nos dice que en el principio habían dos leviatanes, pero uno fue destrozado? Pero, ¿cómo es posible esto? Salmos capítulo 74, verso 13 al 14. Cuando Dios dividió el mar con su poder, acabó con monstruos marinos y entre esos el Leviatán, aplastando las cabezas de este mismo y dando por comida a las fieras del desierto. Atento como se nos dice, aplastaste las cabezas del Leviatán, lo que nos da a entender de que era un animal policéfalo. Cabezas del Leviatán. También se nos habla de otro que será derrotado en el día del juicio final, que a lo largo de este video te estaré mencionando. En el libro de Job se describe al Leviatán como toda una bestia, a la que no nos gustaría ni siquiera ver. Definitivamente se menciona como una enorme criatura, que solo podríamos imaginar en nuestro sueño. Déjame te leo un poco sobre esta mención. Job capítulo 41. ¿Y al Leviatán lo pescarás con anzuelo? ¿Podrás sacarle la lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un cordel por las narices o atravesarle con un gancho a la garganta? ¿Acaso va a rogarte que le tengas compasión, a suplicarte con palabras tiernas? ¿Acaso hará que te prometa ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como si fuera un pájaro? ¿O entregarlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Se podrá regatear por él en el mercado? ¿Lo cortarán en pedazos para venderlo? ¿Podrás atravesarle el cuerpo con flechas o la cabeza con arpones? Si llegas a ponerle una mano encima, te dará tal batalla que no olvidarás y que nunca más volverás a hacerlo. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. Si alguien lo provoca, se pone furioso. Absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. Suenan aterradoras estas menciones, pero puede ser alguna manera de referirse a algunas potencias. Gobiernos podría ser una metáfora. Te diré por qué no creo que sea así. Fíjate en esto que hemos ido mencionando en todo el capítulo 41 del libro de Job. La Biblia habla de una bestia, literalmente sus puntos son muy específicos. Describe con lujos y detalles lo que posiblemente vendría a ser siendo como un dragón, a una bestia colosal, la que nadie puede cazar. Alguno en el mundo podría siquiera hacerle frente. El versículo 18 de este mismo capítulo nos dice que este animal con sus estornudos enciende lumbre. Verso 19, de su boca salen hechones de fuego. De sus narices sale humo como de una caldera que hierve. Y de su boca sale llama. No hay nada en la tierra que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente a uno de los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. Si quieres saber más de su descripción, te invito a que busques el capítulo 41 del libro de Job, del Antiguo Testamento. Ahí sabrás más sobre este entonces. Según esto ya sabemos que no podríamos siquiera verle.
porque nos desmayaríamos. Pero, ¿cómo será la destrucción de este Leviatán? ¿Cómo lo destruirá Dios? Para esto tenemos que ir a Isaías capítulo 27, verso 1. En aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Pero aquí nos surge otra pregunta. ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí. La espada de Dios es la palabra misma. Esto nos podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Efesios 6, 17 también nos habla de su palabra como espada. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en ese día acabará con el Leviatán. Con solo mencionar, No tendría ningún tipo de posibilidad contra su creador, según las Santas Escrituras. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Podría evitar una criatura de tal magnitud? ¿Dónde podría esconderse esta enorme bestia? Sabemos por la Biblia que el Leviatán se encuentra vivo en las profundidades del mar. En el Salmo 104, verso 16, el rey David se encontraba hablando sobre el mar. Aseguró que por ahí circulaban los navíos, que son los barcos, y que el Leviatán es el monstruo que existe para entretenerse. Y como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este lugar conocido. De las pocas cosas que se conocen, se han tenido registro de sonidos aterradores, al día de hoy desconocidos, como lo es el caso de Julia. El nombre dado al fuerte ruido proveniente de la Antártida fue captado el 1 de marzo del año 1999 por NOAA, según la organización. El ruido sigue siendo conocido, pero es probable que fuese causado por un iceberg gigante que fue encallado en la Antártida. Aquí te dejaré este aterrador sonido para que me dejes tu opinión. Sin duda alguna, desconocemos tanto de nuestra misma existencia, que no sería loco pensar que existe alguna criatura gigante que sale por completo de nuestro entendimiento y exista. Otro caso aterrador fue el ruido apodado como Train. Fue un nombre que se le dio al ruido desconocido registrado el 5 de marzo del año 1997 por el mismo sistema de vigilancia sónica. Según NOAA, este ruido posiblemente venga de las grandes montañas de hielo gigante en contacto con el fondo marino del mar de Ross, acerca del Cabo Adarí en la Antártida. El sonido se parece a un tren cruzando el mar de Ross. Escúchalo tú mismo. Y como estos, muchos otros registros. Como último ejemplo, un fuerte ruido captado el 19 de mayo de 1997. Este fue apodado como Slowdown. Recibió ese nombre porque la frecuencia del sonido disminuye lentamente durante aproximadamente 7 minutos. Según la NOAA, este ruido podría haber sido causado por el movimiento del hielo sobre el fondo marino de la Antártida. Saliendo un poco de esto, es increíble pensar que criaturas desconocidas existan. Y es que a estas alturas, muchos pensamos que lo que nos falta conocer es poco, pero no es así. Se cree que más de un tercio de las especies marinas están todavía por descubrir. Es algo lógico si tenemos en cuenta que el 90.5% del volumen del océano está todavía sin explorar. Un dato aterrador, ¿verdad? ¿Qué podría habitar en las profundidades del mar? ¿Podría aguantar las fuertes presiones que hay en el fondo del océano? Volviendo al tema, Leviatán también hace parte de la mitología judía y varios libros apócritos como el libro de Enoch. Aquí nos habla de que en el principio de los tiempos Dios creó una hembra llamada Leviatán
para morar en los abismos del océano sobre las fuertes aguas, y un macho llamado Emón, el monstruo terrestre que habitaba en el desierto invencible a este del jardín del Edén. También se describe una lucha entre ellos que los llevó a la destrucción. Otras escrituras afirman que la lucha no fue el principio de los tiempos, sino la lucha de estos colosales bestias será el final. Se unirán unos con otros monstruos y entrarán en combate con sus cuernos. En Behemoth corneará con fuerza, al pez saltará para golpearle con sus aletas con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada y los matará a ambos. Entonces la bella piel de Leviatán Dios construirá todos para escoger a los justos, que comerán en la carne del Behemoth, gran alegría y regocijo. El Talmud, que en la Biblia es el libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, que significa estudio y enseñanza, probablemente que ha influido más en la vida de los judíos que incluso el Antiguo Testamento. Aquí también se menciona a Leviatán, donde nos dice lo siguiente: hay 12 horas en un día. En las primeras 3 horas Dios se siente y aprende el Torá. Las segundas 3 horas Él se sienta y juzgará el mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de las 3 horas Dios juega con el Leviatán. Leviatán en la demonología era un demonio muy poderoso acuático que intenta poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. En los cultos se considera uno de los demonios principales que conforman la falsa trinidad demoníaca junto a Lucifer y Beliar. Es el único caos. Así que estas muchas historias y leyendas que lastimosamente carecen de respaldo bíblico, lo único que nos queda claro es que Dios lo derrotará a su tiempo final, por lo cual se cree que el dragón de las profundidades del mar es el mismo Satanás, a quien llaman Leviatán. Como desde un principio muchas cosas rodean este tema, lo que nos hace charla de debate para muchos. ¿Qué opinas tú? Déjame saber de manera respetuosa en los comentarios y te espero allí. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. No te pierdas ningún otro video. Cuídate mucho y nos vemos al siguiente.